Muy buenas tardes. Lo obtengo una vez más conectándose con nuestros especialistas. Lo obtengo es la plataforma en la que se compran y se venden los servicios y los productos de los trabajadores independientes en Colombia. Cada uno de los especialistas Lo Obtengo Pro es una persona de la que nos sentimos orgullosos porque han convertido sus sueños, sus habilidades y sus destrezas en una propuesta de valor, en un modelo de negocio, y son un ejemplo que nos inspira y son además un punto de referencia a través del cual podemos aprender de lo que ellos han hecho. Este espacio es para que los conozcamos, para que nos conectemos con la trayectoria que ya tienen y para que podamos tenerlos a ellos también como punto de referencia en nuestros emprendimientos. Hoy nos conectamos con la psicóloga Laura Esteban. Ya le estoy activando el micrófono. Laura, puedes activar tu micrófono. Laura es psicóloga de la Universidad San Buenaventura. Ella se ha especializado en el acompañamiento a personas que están pasando por procesos emocionales o psicoemocionales difíciles y se ha formado con una formación holística, con un enfoque desde el psicoanálisis. Bienvenida, Laura. Hoy nos va a hablar sobre cómo gestionar la ansiedad en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Laura. Hola Mario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Llevo un montón de días sin verte. ¿Cómo estás? Muy bien, y ahora que te veo mucho más contento, tu energía, tus buenas vibraciones llegan y sí, hace rato, creo que la última vez que estuvimos en una actividad, justamente el día antes de que ordenaran cerrar todos los espacios, estábamos haciendo un lanzamiento precisamente de una actividad muy bonita que pronto retomaremos. Bueno, Laura, ahorita que se trata también de abrir un espacio donde te conozcan, no solamente Laura, la psicóloga, sino también Laura, la persona detrás de esta línea de psicología que estás ofreciéndole a las personas. Me sorprendí hace poco viendo que uno de tus pasatiempos o hobbies es el bordado. Tú eres una persona tan hiperkinética, tan hiperactiva que no te veía mucho en esa actividad. Me quedé sorprendido. Pues ¿Desde Mario, a cuándo ver, estás bordando? pues ¿qué te puedo decir? No soy la experta tampoco, porque no te voy a decir pues que tengo el talento innato, pero pues digamos que sí te puedo decir que esta nueva normalidad pues nos lleva a todos de cierta manera a buscar estrategias para poder manejar la ansiedad en casa, y no te voy a negar que el bordado ha sido una de ellas. No soy la más experta del mundo y no me sale perfecto, tampoco le dedico tanto tiempo como creerías, pero sí logra ser una de esas pequeñas como herramientas o esos pequeños escapes que en algún momento me benefician y ayudan a manejar un poco todas estas nuevas prácticas que estamos teniendo en la casa. Entonces, sí, es verdad, he estado bordando, pero bueno, ahí vamos perfeccionando la técnica. Pero mira que me parece súper interesante, además algo muy, muy bonito de compartir, porque en esta nueva normalidad, como la estamos llamando, durante este tiempo hemos aprendido muchísimas cosas que nunca pensamos que íbamos a aprender. Y qué interesante que, por ejemplo, además de manejar tecnologías, que ahora todo el mundo habla por Zoom, tiene cualquier cantidad de herramientas, uno pueda decir, sí, durante pandemia también aprendí a bordar para manejar la ansiedad. Mira que se van abriendo una cantidad de posibilidades allí que no estaban contempladas. No, yo creo que si vos me hubieras preguntado hace algunos meses qué iba a suceder, pues yo creo que por la cercanía que hemos podido tener, te has dado cuenta que muchos de nosotros que estamos como en el sector del emprendimiento teníamos demasiados planes, cursos, teníamos pensadas, digamos que de pronto como conquistar otras esferas, implementar otro tipo de estrategias, y llega la pandemia y todos quedamos como con el piso un poco inestable. Hoy te lo digo, 6 meses después, son más las personas que hemos podido, más que sobrevivir, como readaptarnos a esta nueva normalidad, y somos más las personas que nos negamos a caer en, en esa dificultad que implica estar en medio de una pandemia, en la incertidumbre, no saber qué suceder. Muchos sueños se han obstruido, muchos trabajos se han detenido,
muchas dificultades familiares han aparecido, ahora nos relacionamos con la enfermedad, ahora hablamos de cosas que antes no hablábamos. Como yo les digo a muchos de mis pacientes, dejamos de ir al gimnasio para quedarnos en casa y todavía pretendemos ser las mismas personas, pues es como bastante complejo. Entonces sí Laura, ha sido una readaptación para todos. Dime. este nuevo panorama, yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado a valorar mucho y a darle la importancia que de pronto antes no era tan clara, es justamente al rol de ustedes, los psicólogos. Porque mira que hemos aprendido a raíz de la pandemia una cantidad de cosas sobre, por ejemplo, cómo reconocer los síntomas del COVID, ¿sí? Cómo prevenir, contraer el virus, cómo incluso reaccionar o actuar si alguien contrae el virus, pero poco o nada se ha dicho sobre cómo el virus y todo el tema de la pandemia, incluso ni siquiera el virus, sino el tema de la pandemia, cuáles son los riesgos que trae eso para nuestra salud emocional. O sea, no se está hablando de cómo reconocer ese impacto en las emociones, de cómo actuar en caso de que uno se siente afectado emocionalmente, y eso les da a ustedes un rol protagónico que antes no era claro, digamos, para el público en general. Entonces, quiero aprovechar tu presencia hoy aquí para empezar preguntándote por ese lado. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales riesgos que trae todo este tema de pandemia para nuestra salud emocional? Mira, cuando a mí alguien me hace esa pregunta, yo digamos que me cuestiono demasiadas situaciones y una de ellas es que a nosotros nos han preparado para muchas cosas. O sea, vos y yo vivimos en un país que nos prepara para la guerra todo el tiempo. Nosotros nos preparamos para la guerra, nos preparamos para la muerte, nos preparamos para los secuestros, nos preparamos para hablar de las FARC, para hablar de un proceso de paz, pero nunca en nuestro contexto se habla de una pandemia o se habla de un enemigo invisible como es el COVID-19. Entonces, entrar en un contexto tercermundista o latinoamericano o en un contexto colombiano como es el de nosotros, a quizás pensarte un poco más como esas situaciones que antes no tenían relevancia generan demasiada incertidumbre y demasiada ansiedad en las personas. Yo te lo digo desde mi rol como psicóloga, durante mucho tiempo, digamos que no se tenía una idea muy estructurada de qué hacían los psicólogos o de qué se trataba la psicología. Yo me he enfrentado a discursos donde han asegurado que es una pseudociencia, me he enfrentado a situaciones donde te dicen que un psicólogo es igual que un coach, me he enfrentado a situaciones donde te dicen la religión lo repara todo, no vayas donde el psicólogo, y todos son discursos que siento que tienen cierta validez para la persona en el momento en el que se concibe la idea de que así debería ser, pero no logran reparar. Y ahí es cuando uno, después de crecer en un contexto como el nuestro, se da cuenta que si bien es importante tener un buen contador y es importante tener un buen odontólogo y es súper importante tener un excelente abogado, también es indispensable tener un psicólogo de cabecera. Porque en algún momento de la vida necesitas poderte sentar frente a alguien que entienda qué está pasando contigo. ¿Por qué te comportas de esa manera? ¿Por qué va de ciertos temores? ¿Y por qué cuando llega una pandemia que te muestra aparentemente que todo está demasiado estructurado, tu vida se viene abajo? No quieres volver a trabajar, no te quieres bañar, empezás a estar distímico con muchas situaciones del día a día, ya no quieres barrer, ya no quieres comer, si es pollo o pescado te da igual, ya no quieres hacer actividades que antes hacías en la intimidad de tu hogar, tu relación de pareja se empieza a venir abajo, ya no sabes si quieres tener hijos, no sabes si quieres dar el perro en adopción. Entonces, esas son conversaciones que aunque yo tengo una fortaleza mental demasiado grande, yo tengo en algún momento que poder hacer un backup con un profesional y ese es el rol del psicólogo. Entonces, cuando tú me hablas de impacto emocional, yo te digo, sí, ha habido, tenemos un impacto emocional muy alto porque las personas se están enfrentando a la incertidumbre y se están quedando sin respuesta. Están saliendo todos los días a trabajar en teletrabajo, como le digo yo, y están pasando más del 80% de su tiempo resolviéndole los problemas y las dificultades a otros, y están volviendo a la cama con la misma incertidumbre, con el mismo desasosiego, con la misma sensación de que es un día más de los 250 días que llevamos de pandemia. Entonces, ¿cómo eso no va a generar un impacto negativo en las personas? Hoy, te lo digo con sinceridad, somos más los que creemos en, en el tema de que debemos hablar de lo que pasa por dentro para entender un poco cómo operamos y sanar lo que no comprendíamos antes, pero también hay un alto número de personas que se niegan a tener estas interacciones.
¿Cómo nos está afectando la salud mental? Te lo digo en una, digamos que apreciación muy pequeña, distanciamiento social. Esa poca afectividad o esa poca empatía que estamos teniendo con el otro es lo que está generando que ahora nos dé miedo salir, o lo que nosotros muchas veces llamamos fobia social. Ya no nos sentimos cómodos de salir a interactuar con el otro, y son cosas que se nos están olvidando, Mario. Claro, es que Laura, hemos visto mil campañas de cómo hay que lavarse las manos, de cómo se pone el tapabocas, de cuál es la distancia mínima, etcétera, pero no tenemos un tema de educación de las emociones, no nos están enseñando a reconocer cuándo es tristeza, cuándo es depresión, es ansiedad, no tenemos esas herramientas, y por eso la importancia de estos espacios. Tú propusiste para esta conversación un tema específico que es la ansiedad. Eh, Enmárcanos, Laura, en el tema de la ansiedad dentro de pandemia, y yo creo que hay que empezar por lo básico, porque para nosotros, las personas que no somos psicólogos, yo creo que con honestidad ni siquiera sabemos realmente qué es la ansiedad, así que quiero preguntarte eso para empezar. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, antes de empezar, con honestidad te lo digo, somos adultos que ni siquiera sabemos cuáles son las emociones. Y eso es algo que yo siempre trato de enmarcar muy bien, porque hablamos de inteligencia emocional, hablamos de acompañamiento en las emociones, y todavía seguimos pensando que la energía positiva y la buena actitud es una emoción. Entonces, hay que empezar por el comienzo. Cuando nosotros en psicología o en psiquiatría hablamos, o en el campo de la salud se habla de ansiedad, nosotros siempre nos remitimos a unos manuales, que es el manual diagnóstico, el DSM-5 o el CI-10, que son los manuales mundiales que a nosotros nos rigen sobre las patologías mentales. Si tú me lo preguntas a mí, el manual es lo suficientemente amplio para hablarte de todo el tipo de trastornos y todo el tipo de dificultades que se pueden identificar en los niños, en los adultos, en las mujeres, en el adulto mayor. Cuando tú vas al departamento o al área de ansiedades, te das cuenta que es una lista supremamente gigante, donde inclusive empieza en ansiedad generalizada y termina en otro tipo de trastornos. Eso es la ansiedad, es un trastorno. Y se considera un trastorno porque trastorna el día a día de la persona. Una cosa es poder manejar la ansiedad que te genera saber que mañana es un día donde empiezas un nuevo trabajo, o saber que en las noches de alguna manera empiezas a quedar un poco solo en la casa. Pero es muy diferente esa ansiedad al momento en el que empiezas a experimentar una situación que trastorna tu día a día. La persona ya no quiere comer, la persona empieza a identificar que siente mayor temor por las cosas desconocidas, la incertidumbre empieza a apoderarse de él, se da cuenta que de día y de noche no siente tranquilidad, que pierde gusto por las cosas que antes le simbolizaban, que empiezan a presentar cierta sintomatología física, que es lo que muchas veces nosotros llamamos somatizar algún tipo de emoción. Hay temblores, se nos baja la presión con facilidad, empezamos a sentir que la vista nos falla, el corazón se nos mueve aceleradamente, sentimos que el cuerpo que estamos habitando no es de nosotros, y eso, aunque te parezca bastante peculiar, le sucede a la mitad de la población casi que todos los días. Yo me atrevería a decir que al menos el 80% de la población mundial ha identificado con sinceridad que ha sido portador o ha padecido en algún momento algún trastorno relacionado con la ansiedad. Entonces, Laura, Esto, dime. no, termina. Bueno, esto en unas situaciones particulares como la que estamos viviendo en este momento, en septiembre de 2020, tiene implicaciones bastante particulares para nosotros, porque nos limitan el actuar. Entonces, empezamos a ser personas, seres humanos, que portamos una característica, y es un diagnóstico, muchas veces clínico, que no nos corresponde, porque llamamos ansiedad a cualquier cosa. Y no debería verse de esa manera, María. Ok, entonces, como para irnos llevando cosas en la maleta de esta conversación contigo, así como cuando le dicen a uno si tiene tos seca y fiebre y no sé qué, esos son los síntomas, en el caso de la ansiedad que llamarían ustedes patológica, es decir, la que nos empieza a afectar, podemos identificarla porque nos genera, por ejemplo, trastornos en el sueño, dijiste, en la alimentación, como en las cosas cotidianas del día a día. Ahí es donde ya debo de prender las alarmas y decir, no, esta ansiedad no es de la normal, no es de la que me crea expectativa, sino que ya estoy presentando una ansiedad que es, como dijiste, de trastorno.
Y eso nos llevaría a la siguiente pregunta, Laura, y es, cuando identificamos ese tipo de ansiedad, ¿podemos controlarla? Es decir, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, la ansiedad tiene muchas variantes y puede migrar de muchas maneras. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que estamos presentando ansiedad? Porque hay una sintomatología física, o sea que no es solamente de orden mental. Algunas personas se sienten aludidas cuando uno habla de la ansiedad como un trastorno mental porque dicen, o sea que usted está diciendo que yo me estoy inventando lo que estoy sintiendo. No, en lo absoluto. Solo que puede llegar con pérdida del cabello, puede ocasionar que llegue un punto en el que ya al tomar un vaso siempre te va a temblar la mano, empiezas a distanciarte socialmente. Ya la interacción con el otro, que es una interacción casi que naturalizada entre seres humanos, empiezas a hacerla a un lado. Entonces ya no quieres hablar con otros, te produce fobia social, te da temor, hay temblores, hay pálpitos muy recurrentes, tienes gastritis, te cuesta concentrarte socialmente con algunas cosas, tu interacción es muy corta, empiezas a ser irascible, tienes cambios de humor que son demasiado altos y demasiado variables, tienes llanto recurrente. Son espacios o son síntomas que uno empieza a ver. La persona ya no quiere comer, se siente distímico todo el tiempo, le cuesta elegir entre una cosa y la otra. Yo siempre les digo a las personas, en el momento en el que empieza a trastornar tu día a día, debes acudir a un profesional, que en ese caso generalmente la recomendación que es acuda a un psicólogo. ¿Por qué? Porque quizás escalonarlo por psiquiatría puede tener otro tipo de connotación. Entonces es una especialidad que se necesita en el manejo de la ansiedad, solo que generalmente el psicólogo es quien después de una evaluación o una valoración pertinente te dice podemos manejarlo en psicoterapia o podemos subirlo a psiquiatría y no se debe generar ningún tabú. Me preguntabas que si es manejable, es absolutamente manejable. Es poder entender cómo se comporta la ansiedad en mi cuerpo, en mi fisionomía, en relación con mi metabolismo y con mi forma de entender mi cuerpo en realidad. Es poder leerla muy bien. ¿Qué te la dispara a ti? No es que a mí me la dispara la soledad, pero es que a Laura no se la dispara la soledad, a Laura se la dispara el trabajo. Y a Mario no se la dispara el trabajo, se la dispara la interacción social. Y así sucesivamente ir identificando cómo se muestra en cada persona. Trastorna el sueño. Entonces no podemos dormir. Yo te pregunto, una persona que no duerme, que no tiene una buena noche, que no tiene unas buenas horas de compensación de sueño, ¿cómo se encuentra el otro día? Agotado, pensativo, rumea todo el tiempo las cosas que están en su cabeza, le cuesta salir de sí mismo, elabora catástrofes, elabora situaciones donde todo el mundo muere, el COVID llega a la casa de él, mata a todos. O sea, es empezar a reconocer en qué momento a mí la ansiedad se me sale de las manos y no llamar ansiedad a cualquier cosa, porque también es una palabra que suele generar algún tipo de temor y si no soy la persona especializada en saber o en denominarla de esa manera, no deberíamos otorgarle ese nombre sin valoración previa. Hablas de la calidad del sueño como uno de los factores fundamentales para evitar o manejar temas de ansiedad. ¿Qué es, que últimamente se ha vuelto bastante popular, pero uno no conoce realmente qué es la higiene del sueño, Laura? Bueno, la higiene del sueño es un recurso que hoy desde mi profesión me atrevería a decir que es innegociable. Las personas tenemos que saber dormir para poder tener buenos días y para poder tener días productivos y una vida, digamos que completamente sana. La higiene del sueño es un componente como de recursos que a los que nosotros les podemos echar mano en algún momento y es entender cómo debe operar en las noches. Yo te lo digo, al colombiano por excelencia o al latinoamericano se le dificulta tener buena higiene del sueño. Yo me encuentro en consulta niños que no duermen y esos son los futuros adolescentes y los futuros adultos que también tendrán dificultades para dormir. Entonces, ¿qué es la higiene del sueño? Tener en cuenta más o menos 5 o 6 recomendaciones que se les hace a las personas y es entender que hay aspectos que no se pueden negociar. Entonces, las personas no se deben acostar a dormir a altas horas de la noche porque el cuerpo debe poder descansar entre más o menos 6 o 9 horas, 6 o 8 horas más o menos. Horas de sueño plácido. Cerrar los ojos no es igual a dormir y dormir no es igual a descansar. El cuerpo tiene que poder estar en la capacidad de descansar. Por eso no nos podemos acostar lo suficientemente llenos como para no poder dormir y lo suficientemente insatisfechos como para tener hambre mientras que estamos durmiendo. Tendríamos que poder bañarnos, poder acostarnos un poco más descansados
y no destinar el espacio llamado cama como ese lugar donde llevas tu portátil y vas a trabajar. No dormir con el celular conectado al lado de la cama, que muchas veces ponen el celular como al lado del oído, entonces medio vibra, entonces uno ya de una como que lo coge a contestarlo. No deberíamos calentar la cama, como yo le digo algunas veces en unos términos, y es descenderla, rodar para un lado, rodar para el otro. Entonces llegamos, volvemos la cama a ese lugar de conversaciones, tenemos un televisor gigante enfrente de la cama, que todo el tiempo el bombillito nos está alumbrando. Entonces la higiene del sueño te invita a poder tener hábitos lo suficientemente saludables que en el momento en el que le dices a tu cuerpo es momento de desconectarse, él entienda que al menos te toma 40, 30 minutos poder llegar a la cama, descansar, apagar las luces y quedar ahí. ¿Qué errores cometemos? Y es indispensable, Mario. No tenemos en cuenta que no descansamos la vista al menos media hora antes de conciliar el sueño. Entonces nos acostamos sobreestimulados. Nos acostamos pensando en la última serie que nos vimos, en el último capítulo que nos vimos, en la última llamada que recibimos, la última videollamada que hicimos, y todo el tiempo tenemos el cerebro sobreexcitado. ¿Quién duerme en esas condiciones? Y mira que somos adultos que no sabemos que es importante, inclusive a mí hasta en algunos momentos me ha costado ser completamente juiciosa y hay que esforzarse y hay que hacerlo. Laura, el tiempo que duran estas conversaciones no dan para responder todas las preguntas que la gente tiene, pero entonces voy a invitarlos a todos a que puedan visitar tu perfil de especialista en Lo Tengo. Ya saben que simplemente deben registrarse de forma gratuita y cuando estén registrados, en el caso de Laura, simplemente necesitan escribir Laura en el buscador y aquí van a encontrar Laura Lucía Martínez Esteban, dan clic en el perfil de Laura y los va a llevar a su perfil profesional. Y aquí pues pueden darle clic a este botón de contactar y van a poder chatear directamente con Laura. Seguramente si está en consulta y demás no les va a contestar de inmediato, pero va a ver sus mensajes y les va a contestar para que puedan preguntarle a ella todas las demás cosas y además aquí ver su hoja de vida, quiénes son las personas que la recomiendan, la galería de fotos. Y aquí quiero compartir también algo. Cuando estaba viendo, yo sé que tú realmente te gusta hablar desde el conocimiento de las cosas, te gusta meterte realmente en tu trabajo muy fuertemente y en tu hoja de vida se ve el tema de inmersión social. Y veíamos por aquí en algunas de las imágenes que compartes que has hecho inmersión social en el África, en la Guajira, con comunidades vulnerables. Cuéntanos, Laura, compártenos cuáles han sido las principales enseñanzas que te han dejado este tipo de experiencias y en qué consisten estas experiencias, Laura. Bueno, no sabía que ibas a mostrar esas fotos, pero bueno, son divinas. Te cuento. Lo importante, digamos, que poder tener esas experiencias es que te permite llegar a lugares que no hacen parte de tu contexto. A mí poder llegar a comunidades africanas o a comunidades en La Guajira o en Putumayo o en otros lugares, me permite acercarme a la humanidad de las personas. Yo siento que a uno le hace falta un poquito eso, sentir ese calor, sentir que hay personas que no acceden a los mismos recursos o a los mismos beneficios que tenemos, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos ser gestores en estos espacios donde ellos se encuentran. Entonces, a mí en lo personal me enriquece demasiado saber que comunidades como con tantas precariedades tienen la apertura de poder recibir a personas como tú o como yo o como cualquier otra persona que siente que tiene algún talento o que puede llegar a compartir un poco de lo que tienen. Y eso para mí es la inmersión social. Hace algunos años vengo haciéndolo y me encanta la apertura que tienen las personas y los niños, en especial creo que son más que todo como las mujeres, que es con las que genero mucha cercanía frente a lo que ellas pueden aprender o pueden reparar de esos sistemas de violencia que hay en muchas de estas pequeñas comunidades, aunque no lo crean, bastante complejas y bastante machistas en muchos de sus discursos. Entonces, conocer a alguien que les ofrece un panorama diferente siempre se siente un poco mejor. Y eso es lo que he hecho. Te lo pregunto además, Laura, porque ahorita que estamos en todo este tema de manejar tantas emociones,
cuando tú planteas inmersión social es realmente entender la realidad del otro, ¿no? Cuando tú lo planteas desde el punto de vista de que puedes visitar una comunidad en el África o en la Guajira, uno puede pensar que por su condición social, por su ubicación geográfica, por su contexto cultural, tienen una cosmovisión, una vida muy distinta a la nuestra, y es cierto, pero resulta que eso también puede pasar con mi pareja, con mi mamá, con mi hermano, con mi vecino, ¿no? Y ahí es donde ojalá pudiéramos todos hacer inmersión social en la vida del otro, en el sentido de ponernos en los zapatos de esa persona, de generar como esa empatía y tratar de entender lo que está sintiendo. Y lo menciono porque hoy nos estás hablando tú de la ansiedad, pero digamos que la ansiedad es una de muchas emociones que necesitamos aprender a reconocer, a identificar cómo se manifiesta, qué podemos hacer al respecto. Y en ese sentido yo sé que tú trabajas desde la inteligencia emocional. Quisiera que nos cuentes un poquito del tema de inteligencia emocional, porque además sé que vas a dictar unos talleres no solamente de manejo de ansiedad, sino de las otras emociones que podrían estar en este momento pues como sobre la mesa, la importancia de saber manejarlas. ¿Qué es inteligencia emocional, Laura, y para qué nos sirve? La inteligencia emocional es la capacidad de poder dominar un poco mejor aquellas emociones que como seres humanos nos acompañan, en algunas situaciones nos dominan y en muchas de las situaciones o espacios donde estamos nos limitan. Ser inteligentes emocionalmente, que nos permite, Mario, poder dominar un poco mejor aquello que en algunos aspectos no entendemos, que se hace un poco denso, que se hace un poco complicado, pero que está a la vuelta de una revisión o una introspección un poco más precisa. Mm, es indispensable, ¿entendés? Es indispensable porque estamos, como tú lo dices, deberíamos estar en un momento donde el otro tenga una relevancia bastante importante y lo que hacemos es como desplazarlo o excluirlo. Y muchos todavía seguimos sin entender que en la medida en la que entiendo al otro y comprendo su dificultad, puedo acercarme un poco a resolver aquellas cosas que a mí me acompañan. Con lo Obtengo tenemos unos talleres que vamos a llevar a cabo ya, yo creo que a partir de este mes, y la intención es poder hablar de un tema que en algunos momentos es muy tabú, que muchas personas todavía dicen, bueno, pero yo, ¿para qué inteligencia emocional si tengo dinero? Y yo te digo, necesitas ser inteligente emocionalmente para poder disfrutar inclusive tu dinero. Entonces, son aspectos que estamos tratando, estamos, digamos que muy a la expectativa de poder salir, de poder compartirlos, de poder expresar un poco a través de la palabra qué es eso que sucede con el ser humano que se niega a ver y por qué en ese negarnos a dejarlo a ver se aprenden tantas cosas cuando nos quitamos la venda de los ojos. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Fantástico. Laura, ahorita que mencionabas un poco los síntomas y demás, yo creo que muchas personas, me incluyo, decimos, ah, bueno, no me estaba pasando solo a mí, ¿no? Que de pronto en medio de todos estos cambios abruptos que hemos tenido, hay momentos en los que uno no duerme bien o no quiere comer bien. Y entonces creo que la primera cosa es sentir el alivio en cierta manera de no me estaba pasando solamente a mí. Ahora me preguntan y me piden por acá que nos compartas dos o tres consejos para quienes están en estos momentos gestionando sus ansiedades, cómo sobrellevar mejor en el día a día, prácticas o cosas que puedan hacer para sobrellevar este tema de la ansiedad. Ok, como hoy en día estamos hablando de ansiedad colectiva, pues es muy oportuno lo que tú dices, somos demasiadas personas y la OMS lo registra hoy como una dificultad a nivel emocional mundial, entonces amerita ser entendida. Tres recomendaciones que yo generalmente le hago a mis pacientes o a mis consultantes o inclusive a las personas con las que sostengo algún tipo de comunicación es, primero, no negociar los hábitos saludables, deben existir, que a unos se nos dificulten más que a otros, que unos tengamos mayor resistencia a comer mejor, a tomar agua, a darle importancia a esas cositas que en el día a día suman, es otra situación totalmente diferente, pero los hábitos deben existir. Y la primera necesidad es poder hacer una lista y evaluar con cuáles cuento y con cuáles no tengo. Eso es una introspección demasiado importante y necesitamos hacerla. La segunda es no negociar los espacios de ocio. Deben existir los espacios de ocio, deben existir esos espacios donde no necesariamente estás en función de una empresa, de un informe, de un trabajo formal, de una solicitud, de una demanda, de unos indicadores. Los espacios de ocio, hasta para ver Netflix,
para cocinar, para tejer, para bordar, como yo lo hago, ameritan que estés en disposición de una actividad en específico. Puede tomarte 10 minutos, puede tomarte 40 minutos al día, pero debe existir. Y es importante que empecemos a hablar de algo que muchas veces no le logramos dar mucha importancia, y es al tema de la meditación. Debemos ser personas que aprendamos a meditar, que nos relacionemos mejor con prácticas como el yoga, como los métodos mindfulness, que empecemos a tener una conexión un poco más cercana entre mente y cuerpo. No estamos en el siglo XVIII, donde todavía se consideraba que mente y cuerpo eran situaciones diferentes, sino que hoy hablamos de toda una composición, y aquel que comparte la vida con nosotros pues también necesita podernos percibir un poco más estables y un poco más sanos. Entonces yo creo que esas son como las 3 recomendaciones que yo le hago a las personas, entre otras que está tomar agua, que está poder hablar, que está poder mejorar nuestro discurso. Creería que con esas 3 logramos sacar adelante todo lo que tiene que ver con la ansiedad generalizada y otros trastornos mentales. Laura, pues no solamente agradecerte por estos consejos, por las experiencias y los conocimientos que nos has compartido, sino además por la labor que haces, no solamente como psicóloga, ayudándonos a entender lo que está pasando con nuestras emociones, sino además como divulgadora, con este tipo de espacios, con los talleres que dictas y resaltar la importancia de tu labor, la importancia de que existan personas como tú, no solamente como independientes, sino apasionadas de pensar en el otro, de ayudar al otro y con esto ser un ejemplo en todo sentido. Nos sentimos muy orgullosos de tenerte en Lo Tengo como una de nuestras especialistas Lo Tengo Pro, y queremos también aquí felicitarte y agradecerte a ti y a todos tus colegas el rol que están asumiendo y la importancia que tiene lo que tienen ustedes para darnos como comunidad. Muchísimas gracias, Laura, y nos vemos en una próxima oportunidad en este mismo espacio. Una feliz tarde. Gracias, que estés muy bien. Y a todos ustedes, muchas gracias también por conectarse con nosotros. Recuerden que si tienen sus emprendimientos, su marca personal, Lo Tengo es el espacio para dar a conocer esas propuestas de valor, no solamente sus productos y sus servicios, sino ustedes, quienes hacen posible esas propuestas. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros y los esperamos también en las próximas actividades de Lo Tengo. Un abrazo para todos y una feliz tarde.